Entonces, el tema va a ser epistemologías del sur y transmodernidad, lo cual es un tema más abierto que puede interesar a las ciencias humanas y aún a las ciencias llamadas duras, no tan duras, pero que puede ser más de interés. Entonces, a ver, no sé, hay gente aquí que no va a ver esto, a ver cómo podríamos avanzarlo un poco más. Avancémoslo un poquito más. Bueno, hasta ahí está bien. Epistemologías del sur y transmodernidad. Son dos palabras quizás que a uno le suenen extrañas, sobre todo lo de transmodernidad. Más habitual es el concepto posmodernidad. Y allá por el 1975, que ya surgió la filosofía de la liberación, en el librito que tenía ese título decía: esto es una filosofía posmoderna, es decir, después de la modernidad, crítica de la modernidad. Pero 5 años después, Lyotard escribió La condición posmoderna. Entonces yo dije, bueno, este francés usó la misma palabra después de nosotros, pero lo que él dice no es lo que nosotros pensamos, y entonces había que buscar otra palabra para expresar lo que se había dicho antes con esa expresión. Y de ahí surgió de cómo llamar a eso, y entonces un grupo le llamamos transmodernidad. La idea de fondo es que la posmodernidad, la de Lyotard, la de Bátimo, la de Rorty, todo un movimiento de la filosofía europea norteamericana que se expande por América Latina, es todavía eurocéntrica y es todavía moderna en su último estertor, diría yo. Es decir, es una crítica a la modernidad a sí misma, pero desde la modernidad. Había que situarse fuera de ella. Entonces la condición posmoderna se está dando en Nairobi, en Nueva Delhi o en México, en parte, pero en realidad lo que pensaba Bátimo en Torino no funcionaba en Santiago de Chile. Entonces era necesario ir más allá. Y al mismo tiempo empezó a surgir otro pensamiento que se fue creciendo, de que todas las ciencias sociales, incluyendo la filosofía que practicamos en el mundo universitario, sigue siendo colonial, en el sentido que repetimos las condiciones europeas y norteamericanas y las aplicamos a lo nuestro como si fuera nuestra realidad, pero somos completamente distintos en muchos aspectos y eso no funciona entre nosotros. Y entonces, para explicar el pensamiento de un europeo o un análisis económico, sociológico, no podemos tomar las categorías de las ciencias europeos norteamericanas y empezar a aplicarlos a nuestro medio, porque esos surgieron dentro de un proceso científico que responde a sus exigencias y nosotros tenemos otras. Y de ahí entonces que se empezó a pensar el hecho de que aunque nos habíamos emancipado de España al comienzo del siglo XIX, allá con nuestro San Martín y con O'Higgins y con los grandes héroes, pasamos una etapa neocolonial que ya no dependíamos de España, sino de Francia e Inglaterra, y terminamos hoy por seguir dependiendo de Estados Unidos. Es decir, Carlos Mariátegui
o el gran Martí en Cuba, hablaban de una segunda emancipación que está en el futuro. Y entonces descubrimos que las élites latinoamericanas son muy coloniales epistemológicamente. Es decir, ejercitan una ciencia de la cual no han construido ellos sus categorías y las quieren aplicar y nunca pueden funcionar porque el nuestro es un mundo colonial. Ahora, América Latina juega en la geopolítica del conocimiento una situación intermedia, pero sitúense ustedes en África, en Kenia, por ejemplo, y verán que entonces todavía es más la distancia de esas categorías que usan en Europa, aplicarlos a ellos, o en la India, y ahora en la China, porque algunos hablan del milagro chino. No saben la historia de China los que hablan de eso. No saben que la China, desde el siglo IV al XVIII, fue el centro de la ciencia y la tecnología en el mundo. Voy a empezar por ahí enseguida, pero cuando se dice, ¿cuándo surge la modernidad? Un gran filósofo norteamericano se llama Toulmin, en Cosmópolis, dice, quizá fue en la invención de la imprenta por Gutenberg, porque ahí entonces la población pudo empezar a leer textos impresos en imprenta en 1486. Dice el señor Toulmin, profesor en gran universidad norteamericana. Pues no se enteró que la imprenta fue inventada en la China en el siglo VI, o es decir, casi 1000 años antes que Gutenberg. Y yo justamente estudié en Mainz, la tierra de Gutenberg, y el instituto que yo estaba en el 4º piso tenía una estatua abajo de Gutenberg que imprimió la Biblia, pero los chinos habían descubierto el papel en el siglo VI, en el siglo VIII tenían la imprenta, en el siglo IX imprimieron papel moneda. Y cuando Marco Polo llegó a la China no sabían con qué pagaba la gente, porque eso era una especie de ¿qué? ¿De cuero o de qué? No sabían lo que era el papel. Y cuando preso Marco Polo en Génova cuenta cómo pagan los chinos, no puedo explicarlo. Era papel moneda. Los chinos se habían avanzado 1000 años a Europa y habían inventado el acero en el siglo II. Y fueron los chinos los que instalaron la fábrica de acero en Sheffield, en Inglaterra. Los europeos no conocían el acero y los chinos las tenían desde hacía 14 siglos antes. Lean las 15 tomos de Needham, Historia de la Tecnología y la Ciencia en China. No hay ningún instrumento de la revolución industrial de la agricultura inglesa que no tenga origen chino. 15 tomos sobre el tema, Needham. Vayan a la computadora y vean. Entonces no crean que el milagro chino surgió de la nada. Se durmieron 2 siglos. Hasta el 1800 la China producía más acero que Inglaterra y Estados Unidos juntos. 1800. Bueno, son ejemplos así nomás, como para empezar, de lo que significa el eurocentrismo de nuestras ciencias sociales. Nos creemos el centro del mundo, pero no nosotros, sino los europeos, pero nosotros lo repetimos colonialmente como si fuese nuestra cultura, siendo que a su vez es una cultura que tampoco es la nuestra en el fondo. Pregúntenselo a un mapuche. Entonces, mi tema quiere empezar primero por este punto. Para entender lo que significa epistemología del sur, voy a hacer una crítica o unas líneas, unas pequeñas indicaciones de lo que llamaría una crítica de la modernidad. Los 4 últimos semestres he expuesto esto largamente y hace 20 años que lo vengo trabajando. Pero ahora un poquito para explicar el tema en pocas palabras, no tan lejos. Para que usted pueda pasar por aquí adelante. Sí, déjalo ahí. Hay un fenómeno que es el siguiente. ¿Cuándo surge la modernidad? Es la primera pregunta.
el mundo moderno. Para algunos, Toulmin dice, ¿será la imprenta? ¿Será Lutero? ¿Será? Y se preguntan. Jürgen Habermas también plantea, ¿cuándo surge la modernidad europea? El Renacimiento, punto. Primero, 480, Italia. Luego, la Reforma Protestante. Justo ahora estamos festejando el 5º centenario de las 95 tesis de Lutero en Wittenberg, 1517. Eso puede ser otro inicio. La Ilustración francesa, pero antes la Revolución inglesa. Entonces ustedes ven cómo va. Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. Va en el tiempo y en la geopolítica. ¿Qué se ignora? España y el siglo XVI. Y América Latina surge de ahí. Quedamos fuera de historia. Hay que descubrir el siglo XVI. ¿Qué fue España? Y cómo ahí comenzó la modernidad. La modernidad, y voy a explicarla en la segunda parte de mi exposición, es un cambio geopolítico mundial, pero hay que saber situarlo, porque si no, no entiendo nada de lo que pasa. La modernidad se da al mismo tiempo que otros fenómenos. La modernidad se da simultáneamente a la colonialidad. Es decir, va a expandirse España y va a surgir el colonialismo en el hecho mismo de Colón llegar a unas islas perdidas del mar Océano junto a la China. A la China. Colón nunca llegó a América. Murió el 4º viaje llegando a Panamá y puso en su diario de a bordo: hay un gran mar al sur, y le puso Mar del Sur, que era el Pacífico. Estamos a 10 días de navegación del Ganges. El Ganges queda en la India, que es decir, que estaba en la 4ª península asiática al sur de la China, buscando China y no lo encontraba. Y ahí andaba por Cuba y por acá y por allá, y cuando llegó al Orinoco y se vio un río gigantesco, pensando que era una península chiquita de China, dijo, estas deben ser las aguas del paraíso. Colón estaba en un mundo fantástico. Murió Colón sin descubrir América. No supo lo que había descubierto. Y Américo Vespucci agarró la 4ª península dibujada por Enricus Martellus en 1487. Enricus Martellus dibuja el Asia y pone una 4ª península. Entonces, voy a empezar. Esto es el Báltico, Dinamarca, acá está España, acá está Italia, esto es el Mar Negro, y esto es el Mediterráneo, y esto es el África, pongamos, y después ya tenemos que llegar a la India, y después a la Indochina, pero ellos creían que había una 4ª península abajo de la China, y la tenían dibujada. Y hay mapas en el Museo Británico sobre la 4ª península. Entonces Colón dijo, esta península queda no tan lejos, según informaciones que tenía. Y Colón llegó acá y dijo, estamos cerca de la tierra del Gran Khan, o es decir, China. Y buscaba al Gran Khan y no lo encontraba en las Bahamas. El primer viaje. Segundo viaje, 1800 hombres, 17 carabelas, y siguen. Y en el 4º viaje, ya esto se le había hecho un hueco enorme, porque era el Caribe y estaba siempre al sur de la China. Y entonces, al llegar a Panamá, dijo, estoy 10 días de navegación del Ganges. Pero lo único que para él no existía el Pacífico. ¿Qué había pasado?
un mapa chino, mal planteado en Venecia, había planteado Sudamérica al sur de la China. Y por eso el mundo era más chico para Colón y se podía llegar a la China por el Atlántico. Eso no lo sabía O'Gorman ni lo estudiamos en la escuela ni en la universidad, pero ya son cosas de hace años que se saben, pero todavía estamos en la prehistoria de la historia. Entonces seguimos siendo coloniales y no sé lo que pasó. Américo Vespucci, a nombre de Portugal, dijo: voy a ir por la península hacia el sur, pero la península pasó al Ecuador y llegó a la Patagonia y vio ahí unas enormes huellas de los onas y los indios patagones mapuches que envolvían sus pies con pieles, pero se dejaban y pensaban que eran unos gigantes, y entonces dijo Américo Vespucci: es un mundo nuevo. Pero no era América, era la península más grande de lo que pensaba. Todavía no había descubierto América. Y en 1506 exactamente, un cura, sacerdote de Freiburg, cartógrafo hobby, plantea el primer mapa mundi, donde está la cuarta península al sur de la China, y no se imaginan, 1506 dibuja Norteamérica, el Caribe, Sudamérica, la costa atlántica y pacífica de nuestro continente. 1506, ningún europeo había llegado a América. ¿Dónde sacó ese dibujo? Eran los chinos, habían descubierto América un siglo antes. Bueno, se los dejo para que estudien. Pero, ¿para qué lo estoy citando? Para que digan, o este profesor está inventando, o entonces tenemos que poner en remojo muchas cosas. Y eso es lo que hay que hacer, poner en remojo los frijoles o los porotos para que se ablanden. Eso es una crítica epistemológica. Entonces, la modernidad surge junto al colonialismo, porque Colón ve a los indígenas, y es bonito como lo cuenta Bartolomé de las Casas. Dice Colón, y llegó a las islas el 12 de octubre, después de en la noche haber visto la luz, y llegó y los vio a los indígenas, y dice, como si hubieran pasado 6 horas desde Adán y Eva. Una expresión muy bonita. Estaban todos desnudos, felices ahí en el trópico, y él admirado. Entonces, el momento estético del descubrimiento, que quedaron admirados esta gente. Bueno, pero la idea es esta: la modernidad va a ser la apertura al Atlántico más que el descubrimiento de América. Ya van a ver ustedes lo que significa eso, porque el Atlántico va a ser el centro geopolítico de la historia hasta casi ahora, porque ahora empieza el Pacífico de nuevo. Y el señor Trump, que no brilla por su inteligencia, ni siquiera quiere hacer este tratado del Pacífico, en el cual Obama había pensado contener un poco a los chinos y hacer un tratado del Pacífico. Pero se retira y los chinos dicen, bueno, está muy bien, me entrega todo el mercado del Pacífico gratis sin ningún problema. Están felices por el libre mercado. Y se lo entregamos a los chinos o se lo entrega a Estados Unidos. Pero vuelve el Pacífico ahora. Pero desde 1492 empezó a ser el Atlántico, por primera vez, desde un océano vacío, a transformarse en el centro de la modernidad y de los últimos 5 siglos. Pero al mismo tiempo fue el momento que empezó la construcción del eurocentrismo, porque ya voy a explicar qué era España y qué era la Edad Media, y los pobres europeos tenían un complejo de inferioridad, estaban periféricos, eran subdesarrollados.
¿Quién era el centro de la cultura? Ya lo vamos a ver. Eran los musulmanes, porque eran los sabios, eran los matemáticos, eran los astrónomos, y los europeos estaban absolutamente atrasados en lo que llaman ellos la Edad Media, que vale solo para Europa, y nosotros creemos que es una categorización universal. El eurocentrismo de la historia, hasta en Harvard, Yale o Berlín, que son todos ignorantes de las otras grandes culturas. Pero ahí también surge el capitalismo, porque si había habido plusvalor y acumulación en Europa, eran minucias. Ahora va a venir una acumulación gigantesca. De solo la mina de plata de Potosí van a sacar 20.000 toneladas de plata, que va a conmocionar el mundo económico mundial y va a empobrecer al mundo árabe primero, y ni saben por qué se empobrecieron, devaluación de la plata mundial por la plata americana. Así que los indios hundieron, no los indígenas, sino los españoles, que explotaron a los indios y los inmolaron en las minas a su dios, que es el oro, como dice el primer obispo de Bolivia. El primer obispo de Bolivia, en 1550, mire lo que dijo: a poco, que para acabar de perder estas tierras, los españoles han descubierto una boca del infierno, por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. ¿Qué le parece el texto? Inmolaron a millones de indígenas al dios capital que comenzaba. Marx se va a quedar chiquito con respecto a este obispo del siglo XVI. O lo va a repetir a un nivel categorial económico válido, como lo voy a explicar mañana en otra conferencia. La modernidad empieza con la colonialidad, con la pretendida superioridad de Europa, el eurocentrismo, con el capitalismo y de inmediato también con el machismo, porque los españoles se van a emancibar con las indias, que va a ser la madre del mestizo, casi de América. Y también va a ser una dominación del niño pedagógicamente, lo meterán al catecismo, de un cristianismo que no es el del primer siglo ni el fundador crucificado, como crucificaron a Espartaco por levantarse ante el Imperio Romano, sino que era un cristianismo invertido. El imperio mató a los cristianos porque ponían en cuestión la divinidad del imperio. Pero con Constantino, ese cristianismo fundó el imperio y ahora era la cristiandad y no era más el cristianismo. Pero eso pasó del siglo IV hasta 1492 y sin advertirlo, el cristianismo recibió la segunda inversión. Ahora, de ser un Estado donde el cristianismo justifica la dominación de los pobres, ahora también va a justificar el colonialismo hasta hoy. Segunda inversión del cristianismo. Esto lo dice Kierkegaard con respecto a Hegel, pero esto lo decimos nosotros con respecto a todos. Es una invención nuestra, porque la epistemología es también, dice un autor muy criticado y absolutamente desconocido, la crítica de la teología es la crítica de la política. 1842, Karl Marx dijo mucho, mañana hablaré de él, pero hoy todavía no. Y después entonces también es el racismo, porque también el blanco va a empezar a ponerle un color a todo lo que no es europeo y ya no necesita dar una cédula de identidad. Usted es de segunda porque no es blanco, está fácil. Y Aníbal Quijano aplica lo que los
grandes pensadores del Caribe aplicaron a los afros, negros, lo aplica ahora a América Latina y dice, el modo de categorizar socialmente a la gente en nuestra América hispana es el racismo. No es la clase social, como pensaba el partido. No es la clase, es la raza. Y entonces Aníbal Quijano habla de la colonización del poder y empezamos a hablar de una epistemología crítica de la colonialidad. Esto como para comenzar. Hoy quiero dar un ejemplo, porque no tengo mucho tiempo, uno. Pero creo que es fundamental, porque todas las ciencias sociales, pero aún las que no son sociales, la física, la química y demás, surgen desde un horizonte, y este horizonte inapercibido es un marco teórico de interpretación de todo lo que acontece, y es inconscientemente una visión de la historia. Y ayer en una reunión de profesores yo dije, todos nosotros, y al decir eso lo digo tan tranquilo porque no hay excepción, pero esto no lo digo en Santiago de Chile, esto lo digo en Harvard, donde he sido profesor, lo digo en Berlín, pero lo he dicho en Delhi, lo he dicho en Pekín, en Filipinas, en Kenia, en todas partes. Nuestra división de la historia es la antigüedad, la Edad Media y la Edad moderna. Todos hemos estudiado eso en la escuela. Bueno, eso es un perfecto ejemplo de lo que significa una fabricación ideológica. Quienes propusieron históricamente por primera vez esa periodización de la historia. Hay un lugar, hay fechas y hay personas, porque antes nadie hablaba de eso. Dice Novalis, y lo cita Walter Benjamin, en su tesis que presentó en Berlín y se la rechazaron, porque los profesores ni entendieron su tesis. Los profesores universitarios son muchas veces prepotentes y se creen que saben. Rechazaron a Walter Benjamin su tesis porque ni le entendieron. Y la tesis se llamaba El concepto de crítica en el romanticismo alemán. Y ahí cita un texto de Novalis, un romántico. Y dice Novalis, nosotros inventamos la antigüedad. ¿En qué sentido? En que inventaron el concepto de la antigüedad. No que inventaron todos los pueblos que me hemos metido en la antigüedad. El concepto. Y de ahí sale el concepto de Edad Media y el concepto de modernidad. Pero eso en el siglo XVIII nadie hablaba de eso. Fue justo allá por 1780-90 y el 1800. Y quien lo tomó eso en la cátedra de Berlín, la más prestigiosa del mundo en ese momento en Europa, fue Hegel. Entonces Hegel popularizó la epistemología del centro, o es decir, del norte, que la historia mundial es la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Qué es la antigüedad? La antigüedad, dice Hegel, es el proceso del espíritu que se va liberando. Y entonces empieza en la China, sí, empieza en la China, pero es la Kindheit, Childhood, es la niñez de la humanidad, por donde hay uno libre y todos los demás son despóticamente sometidos al emperador. Ahí ya pasó toda una maniobra. Los europeos tomaron los archivos de todas las otras culturas, incluyendo los chinos, las incorporaron a su computadora, la estudiaron y después ¡tic!, la desconectaron. Ya no le deben nada a nadie. Y después lo denigraron. Y entonces dice, China es la barbarie del Oriente. Pero chiquitos, niños. Después viene la India y el espíritu va creciendo, pero todavía están en el espíritu brahmánico, Upanishad y todo. Y después viene Persia
Y después vienen los griegos, el mundo helenístico, y después viene Roma. El espíritu, dice Hegel, va del este hacia el oeste, y Europa es el Zentrum und das Ziel der Weltgeschichte, y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Eso es lo que estudiamos nosotros en la escuela. Y están como si fuera natural, se lo inventaron los románticos y tenían derecho a inventar su visión del mundo, pero lo triste es que se lo repitamos nosotros, porque en esa visión, ¿dónde está América Latina? Dice Hegel, la tierra del futuro, pero como es la tierra del futuro no se puede hablar, dejémoslo fuera. Y no, dice, y si hay algún imperio como el azteca o el inca, eso demuestra que no son osos o leones. Y además, la geografía de esa América no ha terminado de formarse. Los ríos son abruptos y no han llegado a ser sus cauces. Las hojas son grandísimas, todavía no civilizadas como las hojas europeas, que son mucho más objetiva en la naturaleza, la brutalidad de la periferia. Léanlo, Jervit, un libro de 600 páginas, Fondo de Cultura Económica, y entonces se pone uno a reír. Yo he dado un semestre en Frankfurt y di mis clases en alemán. Y cuando llegué a esto, los alemanes en Frankfurt se mataron de risa, porque yo dije, y ahora hay que escuchar las trompetas de Wagner, donde dice el espíritu animal alemán es la realización absoluta del Espíritu de Dios. Oh, y entonces se rieron todos. Y después vino un profesor que era de la India, me dice, profesor, usted ha hecho algo fantástico, ha hecho reír a los alemanes de Hegel en Frankfurt. Y yo he estado muy contento. No es que pierda el respeto a los europeos, pero los pongo en su lugar. Los conozco y por eso ya no le tengo nada de miedo. Hablo con mis colegas de las mejores universidades y sé lo que ignoran. Y por lo tanto, hablamos de igual a igual. Y cuando se me alentonan, pues les doy dos ejemplos y quedan. La Edad Media viene después. ¿Y qué es? La que está en el medio. O es decir, es la parte de Europa que se quedó, y nosotros decimos la oscura. Pero en realidad esa Edad Media es el mundo latino. En Yugoslavia, no tengo el mapa, pero Yugoslavia justo está la parte del imperio bizantino helenístico y la parte latina. Y los del norte de la antigua Yugoslavia son el imperio romano latino y el otro el imperio bizantino. Uno habla en griego, que no es Europa. Y que Europa para los griegos son los bárbaros. Europa viene de eu, el bien, es una palabra griega. Era Macedonia. Para Aristóteles, la Macedonia no era el mundo civilizado, eran los bárbaros. Así que para los griegos Europa era la barbarie. Pero ahora después en la construcción ideológica tienen que tomar a Grecia como punto de partida de Europa, pero también son los alemanes, porque exaltan la belleza universal de los griegos, y Windelmann se lo saca de su manga, la belleza griega como universal, y ahí estamos nosotros estudiando los griegos, romanos, y después la Edad Media. Edad Media. La Edad Media es el feudalismo europeo. ¿Pero por qué surgió? Porque el mundo musulmán le puso un muro a Europa latina, porque los musulmanes conquistaron
España y sitiaron Viena hasta 1688. Y entonces Europa quedó con 70 millones de habitantes en un territorio que casi entra en Argentina, todo. Y el mundo árabe, ¿dónde estaba? El mundo árabe estaba en el Califato de Córdoba, que era lo más prestigioso allá por el siglo XI, XII, XIII. Marruecos, con la Universidad de Fez desde el siglo IX, grandes científicos, los herederos de Aristóteles. Ahí fue Maimónides, el gran teólogo judío. Ahí estuvo Averroes, Ibn Rushd. Bueno, Marruecos. Era Túnez, pero era Egipto, en el reino fatimita, con la Universidad de El Cairo, fundada en el siglo X, un centro de miles de estudiantes. ¿Y qué decir? Bagdad, la antigua Babilonia, o Irak, que los bárbaros del siglo XXI han destruido. El señor Bush pasará a la historia peor que Atilas. Bagdad fue 500 años centro de la historia del continente euroasiático. De Bagdad salían miles de caravanas al reino fatimita. Salían caravanas por el norte del Mar Negro a Bizancio y a Constantinopla. Llegaban por Kabul a la India en el imperio mogol. Vayan a Agra y vean el Taj Mahal y pregúntense lo que es cultura. Uno entra ahí y le da un orgasmo estético. Árabe, musulmán, pero había además en el sur de lo que es el sudeste asiático, Malaca, y llegaban a Filipinas. Entonces Colón, cuando salió, dijo, se fue con un rabino que hablaba árabe, porque decía, del otro lado voy a encontrar a árabes. Estaba pensando en Filipinas y cayó en el Caribe el pobre, pero tenía noticia. Y luego los sultanatos de todo el mundo siberiano, el mundo árabe en 1491 llegaba del Atlántico al Pacífico y Europa era 3 veces menos poblada que la China. Es decir, un mundillo subdesarrollado, acomplejado de su minoridad, sabiendo que en el sur estaba la ciencia, estaba la sabiduría, estaba Aristóteles. ¿Cuál es el recorrido del gran Aristóteles? Primero, pasa de los griegos a los bizantinos. No sabemos nada de los bizantinos, que era Constantinopla. Pero Venecia, que era la capital más importante del Mediterráneo, era bizantina. Qué casualidad, no latina. Y Génova también. Quiere decir que las ciudades más avanzadas del Mediterráneo eran orientales, no occidentales. La filosofía de Aristóteles es traducida por Al-Kindi, mejor, por un sacerdote ortodoxo católico que traduce a Aristóteles al árabe, y quien lo toma en el 860 es Al-Kindi, el primer filósofo árabe. ¿Dónde vivía? En Alepo. Lo han leído en los diarios. Los bárbaros del siglo XX han destruido Alepo. Ahí empezó la filosofía aristotélica en el continente. Yo, la verdad, me pongo a llorar. Lo que ha pasado en el Medio Oriente, hay que ser muy ignorantes para destruir tantas cosas. Hemos destruido la cuna de la civilización universal. Los ignorantes estos, sinvergüenzas, por el petróleo. ¿Se dan cuenta? Decía yo el otro día, en California me encontré una profesora, me dijo,
soy judía. Ah, mira, qué bien. ¿De dónde viene? De Bagdad. ¿De Bagdad? ¿Y de qué época era su familia? Del siglo IV. Fueron de los que escribieron el Mishnah. Hay que sacar el sombrero a la señora. Es una pobre exilada en California. Se acabó Bagdad, la han destruido hasta la total. Bagdad significa Londres, París, Roma, todo sumado en una ciudad. 500 años centro de la historia eurasiática. Los europeos lo han, no los europeos, los yanquis. El señor Bush, un chupandín que juega al golf. Es un ignorante y un sinvergüenza y un inmoral. Pero el señor Kissinger decidió el golpe de Estado de Pinochet. Y Pinochet es un dictador y lo fue. Y el señor Kissinger, un honorable geopolítico norteamericano que se pavonea todavía hoy en New York. ¿Cómo podemos aceptar esas cosas? Yo no las acepto. Bueno, la Edad Media no vale como categoría sino para Europa. No ha habido Edad Media en ningún lugar, sino en Europa. El feudalismo es solo europeo. Y los árabes no eran feudales en la Edad Media. ¿Cómo va a ser? Era una cultura mercantil, urbana. Iban desde Marruecos a Egipto, a Bagdad. El señor Maimónides, que era un gran teólogo judío y filósofo, pues como lo echaron de Córdoba, se fue a Fez, pero se le murió el hermano que le pagaba los gastos, David. Los piratas lo mataron y él se tuvo que hacer cargo de la familia, y entonces era teólogo y filósofo, pero se transformó en un médico y llegó a ser el médico del califa de Egipto, y vaciándose por Bagdad. O es decir, que ese mundo ellos caminaban de un lado para otro porque era su mundo. Y en cambio los europeos estaban sitiados. La Edad Media no es más que el sitio árabe a los latinos. Y por eso que se entiende la edad oscura y todo esto. Claro, llegó al fin la filosofía, por ejemplo, para los filósofos. Siglo XII, XIII. ¿Cuál fue el camino? De Atenas pasó a Bizancio, de Bizancio a Alepo, y llegó a la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Ahí se estudió la filosofía de Aristóteles y una cantidad en el siglo IX. Pasó a Egipto, pasó a Córdoba, y ahí entonces logró su plenitud. Y los traductores de Toledo tradujeron del árabe al latín y llegó a París y lo tomó San Buenaventura y Tomás de Aquino. Miren el trámite que llegó. Pero me dicen, fueron los griegos, pasó a Tomás y llegamos a la filosofía moderna. Un invento estúpido que enseñamos en todas nuestras universidades y todavía no estamos pensando si cambiamos el currículum de la carrera de filosofía. Entonces, hay que entender qué es la Edad Media para entender qué es la modernidad. Porque la España de hoy no es la España del siglo XVI. Yo cuando voy a España, saqué mi primer doctorado en España, segundo en la Sorbona y otras cosas. Pero voy a España, digo, España fue el primer país moderno. Y entonces me dicen, ¿usted es franquista? Y le digo, mire, usted ni sabe lo que era España. Porque España era en el 1450 a 80 el país más avanzado de Europa. Porque justamente tenía conexión con los árabes. Por eso era adelantado. La cultura estaba en el sur, no en el norte. ¿Qué había en el norte? Osos polares. Miren el tema. Y de paso, es un tema de este año. Lutero, en Heidelberg, ante 50 teólogos luteranos, me invitaron y di una conferencia. Y dije, Lutero sería un heresiarca secundario de la Edad Media
si no hubiera comenzado la modernidad como apertura al Atlántico. Usted dirá, ¿qué relación hay Lutero con el Atlántico? Mire cómo funciona la cabeza cuando uno deja de ser colonial epistemológico y ve con otros ojos. Con toda intención dije, aquí está Noruega y Suecia, y esto es el Báltico, al norte de Europa. Aquí estaba cerrado el Atlántico. Por lo tanto, el norte de Europa se podía conectar solo por Roma a todo el continente euroasiático, que era el centro del mercado, de la sabiduría, de todo. Si usted se separa de Roma, como le digo, se queda entre los osos polares. No se puede separar. Entonces, el norte de Europa dependía del sur. ¿Desde cuándo? Desde el 700, casi antes de la era común, porque Roma era como la antena en el Mediterráneo de toda Europa, cerrada al Atlántico, conectada con el Medio Oriente y de ahí con toda la historia. ¿Qué pasó? ¿Se descubrió América? No, se descubrió el Atlántico. Y América vino a estar en la costa occidental del Atlántico. Y ahora de pronto el Báltico se conectó con el Atlántico y se liberó del Mediterráneo. No necesitaba pasar hacia el sur. Ahora se conectaba al Atlántico y de ahí podía ir al África y podía ir a todos lados. El norte de Europa no necesitaba el sur de Europa. Lutero se separó de Roma. Quien lo explica es un concepto geopolítico en la historia. Lean si algún autor se ha sospechado esa idea. Ninguno. Tuvo que ser un latinoamericano con otra concepción de las cosas. Los mexicanos dicen un servidor. Para no decir, yo descubrí el tema, pero eso no importa. Entonces, el comienzo fue de una Europa secundaria, subdesarrollada, con un complejo infinito de inferioridad con los árabes. Cervantes fue 2 veces esclavo de marroquíes cultos, ricos y negros. Y entonces el manco de Lepanto sabía lo que era un señor y él había sido su esclavo. 2 veces se liberó. De paso, manco de Lepanto. Ustedes dirán, Lepanto. Bueno, Lepanto. Pues en el sur de Italia y Sicilia, pasando a Messina, hay una estatua y una representación y dice, aquí se cumplió en 1571 la batalla de Lepanto. Lo miré, vi cómo era. Yo he visto muchas cosas y es de la observación directa. Y entonces dije, 1521, hacha. 25 años antes, 1546. El obispo de Bolivia dijo, ha 4 años que para perderse esta tierra se descubrió una boca del infierno. Esa carta inédita lo leí yo original en el archivo de India, 1550. Quiere decir que España empezó a fluir la plata americana que era conseguida, dice otro obispo, con la sangre de los indios y va envuelta en sus cueros. Miren qué expresión. Era en Potosí. Entonces, la acumulación de la plata le permitió a los españoles hacer una escuadra y los liquidó a los turcos, porque los turcos se quedaron en el Mediterráneo que había muerto, porque había nacido el Atlántico. Ah, es que Brodel no habla el Mediterráneo de Felipe II. Sí,
pero yo fui alumno en la Sorbona de Pierre Chonu, que dice Sevilla y el Atlántico, y escribió 7 tomos. Entonces el problema es muerte del Mediterráneo, nacimiento del Atlántico. Eso es la modernidad. La modernidad va a ser el comienzo de una cultura secundaria que va a ser genial. Y va a tomar información de todas las otras culturas y las va a elaborar creativamente, no cualquier cosa Europa, pero también tendrá sus límites y tiene hoy su crisis final. Está en crisis Europa, ya lanzó la sucesión al americanismo norteamericano, el cual también empieza a estar en crisis. Entonces, ven, una reinterpretación de la historia me permite relanzar todas las ciencias sociales a cabalgar. La sociología, la antropología, el psicoanálisis, todas están tocadas por estas cuestiones porque voy más rápido de lo que yo había pensado. Entonces, surge un mundo colonial. El único que tiene 5 siglos es América Latina, porque el Asia va a ser atacada con la revolución industrial. O es decir, la India va a ser tomada después que ya empiezan a haber armas inglesas suficientemente fuertes, fruto de la revolución industrial. Cuidado, hay una obra que se llama The Great Divergence, de un autor norteamericano, Pomeranz, que significa la gran divergencia. La revolución industrial empezó casi un siglo antes que Inglaterra en China. Hoy se conoce en el Valle del Río Amarillo. Y casi todas las máquinas de la revolución industrial fueron descubiertas por los chinos, incluyendo los mecanismos de la máquina a vapor, con la cual sacaban prácticamente de 2.000 metros de profundidad el agua de las minas los chinos. Era fantástico el avance técnico y económico. Lo que pasa es que era un Estado muy poderoso. Y entonces el emperador a los grandes financistas los convertía en eunucos. Eunucos. No podían heredar la riqueza. Así los tenía agarrados. Entonces no lograba surgir una clase burguesa porque el Estado era muy poderoso. Mientras que el rey inglés era muy pobre, Juan sin tierra, y entonces la burguesía en 1688 con Cromwell le da el golpe, y siendo el capitalismo muy reducido y la burguesía pocos, toman el parlamento, reforman el Estado y desde el Estado imponen el capitalismo a Inglaterra. A la inversa, ¿no? No es la economía la que influye en la política, sino es la política la que influye en la economía, como pensaba el marxismo-leninismo, que no es Marx. Marx está vigente, completo, pero no era marxista-leninista. Entonces, eso hablaré mañana, porque también creo hemos redescubierto un Marx válido de aquí en adelante para mucho tiempo. Entonces, el siglo XVI, XVII y XVIII prácticamente somos la única colonia y algunos puertos en África y Asia, pero no continental. La ocupación continental de la India es prácticamente al comienzo del siglo XIX. Y el África, el Congreso de Berlín, es 1885. Así que el África tiene ni un siglo, casi un siglo y un poco, de ser colonia, de entrar al río Zambezi, al río Congo continental africano, hace poco. Quiere decir que el colonialismo se va dando de a poco, pero forma parte de esta modernidad. Entonces, la modernidad tiene distintas etapas. Yo le llamo la primera etapa la modernidad temprana, que es primero hispánica en el siglo XVI, luego holandesa
y por último ya inglesa. Y luego de esta modernidad temprana se pasa a una modernidad madura, y es la revolución industrial, donde ahora sí ya impacta a todo el mundo, se apodera de todos los descubrimientos de las distintas culturas y los maneja desde la centralidad europea. Y ahí entonces el siglo XIX es el gran signo de la modernidad madura, y solo tendremos que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que yo llamaría la modernidad tardía, y ya el americanismo, que sería la última etapa. Ahora, esto es una pura descripción externa, porque no estoy indicando ni la ontología ni la comprensión del mundo, porque ahí está un individualismo metafísico, una prioridad absoluta de una inteligencia matemática que desprecia la cualidad y aspectos fundamentales como la constitución de la naturaleza como res extensa, por ejemplo, en Descartes, donde la cualidad desaparece y la naturaleza se transforma en un objeto explotable. Y entonces, desde el momento que lo tomamos como un objeto explotable, por supuesto lo desacralizamos, y es lo que Max Weber va a llamar pues la falta ya, la secularización del mundo. Pero al secularizar el mundo, destruye todas las culturas periféricas, cuyos últimos sostenes era un horizonte mítico. La propia modernidad tiene un horizonte mítico, pero encubierto. Por ejemplo, el mito del progreso es un mito, y a su vez encubre su cristianismo, pero lo tiene ahí bien presente. Entonces, Turquía no es parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Y porque es musulmán, no por otra razón. Entonces, secularizan a todas las periferias, destruyen las religiones, y con eso destruyen sus culturas y las dejan desnudas ante el avance de la modernidad y de su cultura que se impone a través del capitalismo y demás. Bueno, no tengo tiempo de poder describir todo el fenómeno que esto supone. Esa modernidad, que es colonialidad simultáneamente, que inventa un mundo científico, histórico, que comprende al ser humano de una manera muy determinada, la naturaleza y todo, entra, yo creo, en una época de crisis, y justamente ese es el tema que yo voy a llamar de la transmodernidad. La transmodernidad no sería una última etapa de la modernidad. La transmodernidad sería una nueva edad del mundo, algo que va a venir después de la edad moderna, mundial, pero al mismo tiempo no de 4 o 10 decenios, puede que dure un siglo, 2, pero estamos al fin de una etapa que no da más, Es una agonía de una civilización, y por eso entonces que están de pronto surgiendo estas culturas que habían sido dejados fuera y que ahora empiezan a tomar conciencia, y la categoría de exterioridad de la filosofía de la liberación es justamente la que permite pensar en una tradición filosófica muy antigua el tema de la transmodernidad, que es el resurgimiento de todas esas culturas que quedaron negadas por esa modernidad. Y ahí entonces empezamos un relato de otro tipo. Y vuelvo a lo que dije en alguna otra charla. Dice Parménides, el ser es, el no ser no es. Parece algo tan obvio que para qué gastar el tiempo. Pero el ser es para Aristóteles también y para Parménides mi mundo.
Y por eso que piensan como no ser al no griego en la filosofía griega. Y por eso que en Éfeso, como yo he explicado en otra clase, Heráclito dice, el logos, la cultura, el ser humano, llega hasta el muro de la ciudad. El muro de la ciudad es el horizonte de mi mundo. Y más allá del mundo están los bárbaros. Él le llama los hoi polloi, la multitud. Y esos bárbaros no son griegos, son asiáticos. Son inteligentes pero débiles. O son africanos fuertes pero no inteligentes. O europeos. Y todos estos bárbaros no son plenamente humanos para los griegos. Ser humano significa vivir en una ciudad griega, polis. El viviente que habita la polis es humano. Todos los seres humanos, no, los griegos son los únicos que habitan la polis, porque los demás no habitan la polis. Habitan otro tipo de ciudades, pero no se llama polis. Entonces es etnocéntrico. Y esto es una ontología. Bueno, eso es lo que vuelve a pensar la modernidad. El ser humano es propiamente blanco. Y es europeo, y es, entre comillas, de la cristiandad, no cristiano. Kierkegaard dice, la cristiandad luterana, igual que la anglicana, igual que la católica, son inversiones del cristianismo. Es muy difícil ser cristiano, porque no vaya a ser que esté la cruz en el horizonte. Y Kierkegaard critica al obispo de Copenhague, pero también critica a un millonario de Copenhague y critica al gobierno de Copenhague. Así que Kierkegaard no solamente era filósofo, era también un luterano crítico y también criticaba a los ricos. Entonces Kierkegaard era un tipo muy interesante, que lo tomo porque no es latinoamericano ni es cristiano, no es católico, y entonces me sirve porque él dice: la cristiandad es una cultura de dominación. El cristianismo es una religión mesiánica, pero quedó sepultado en el primer siglo o ha tenido presencias por grandes cristianos, como en América Latina. Leía yo un libro ahora de Monseñor Romero, por ejemplo, que es impresionante su figura. Entonces, estamos en el momento de la crisis de este ser y de la toma de conciencia de ese no ser, que son las demás culturas de la Tierra. Y hablábamos de centro y periferia, y en la teoría de la dependencia se mostraba cómo los países menos desarrollados, significa los que tienen menos composición orgánica tecnológica, producen con mayor valor y en la competencia transfieren plusvalor a los países centrales, que es el mecanismo de extracción de riqueza primero, pero hay otros mecanismos. Y esa teoría nos permitió empezar a tomar conciencia de lo que acontecía en estos países periféricos, que sería el no ser. Y ese no ser empieza a tomar conciencia. Y entonces el ser era Europa y también de alguna manera después Estados Unidos y otros países desarrollados. Y como periferia estaba América Latina, estaba el África esclavista y después puesto, el mundo musulmán, justamente, este mundo de Marruecos hasta allá, la India, ella solo un continente, el sudeste asiático y la China. La China nunca colonia, pero sí dominada. Y llegó un punto que estalló la China, porque los franceses ocupaban una parte de la China y otra los ingleses, y había prácticamente desaparecido cuando se funda la República en 1912. Y es Mao quien recupera la unidad
y luego empieza una enorme transformación desde el neoconfucianismo chino. Mao Zedong muchas veces escribía el marxista, pero el contenido era de Wang Yanmin, el gran fundador del siglo XVI del neoconfucianismo. Entonces, lo neoconfuciano es una teoría política muy especial que los chinos tienen metido en toda su tradición milenaria y que ahora es la que están cumpliendo. El cuasi capitalismo chino no es calvinista, es confuciano y tampoco es un capitalismo tan normal porque el capital financiero está en manos del Estado. Pero ese Estado, en cierta manera, es un Estado mandarín, pero a través del partido estalinista. Entonces son cosas completamente extrañas que no crean que es fácil hacer teoría. Ni ellos mismos saben lo que está pasando, porque los chinos son prácticos y después viene la teoría. Y entonces un municipio tiene una fábrica de autos y hace la competencia contra otro municipio que tiene otra fábrica de autos. Y hay 7 tipos de propiedad, no ya más del Estado, hay social. Y hay una creatividad fenomenal, pero de una manera que uno no puede imaginarse. Ahora están recuperando su historia, están haciendo 400 grandes museos en todos los rincones de China para recuperar su tradición. Mientras que la revolución cultural de Mao dijo todo lo que no era comunista era burgués y destruyeron todo, los que pudieron, poquito, porque era tanto que no pudieron destruir. Y ahora en cambio lo están reflotando todo y entonces están en una situación distinta. Es decir, está retomando esa periferia conciencia de que estamos en una nueva época, ya no es tan simple centro y periferia. Empieza a ver un mundo mucho más plural y entonces surgen polos de poder. Europa, Estados Unidos, Rusia vuelve, y entonces, claro, Putin es un peligro, pero Putin es volver a poner a Rusia de pie. Miren lo que hizo Gorbachev y todo el borrachín de Yeltsin. Era una vergüenza, un gran país que se arrastró en la miseria. No, Putin era nada menos que el jefe de la inteligencia, y entonces puso las cosas un poco en su lugar y puso de pie a Rusia. Pero ¿quién hubiese dicho, si Mao le pedía por favor a Stalin que lo ayudara a hacer cositas, y ahora son los rusos los que le piden a los chinos por favor a hacer cositas? Porque ahora los fuertes son los chinos y los rusos lo que tienen es petróleo, gas, y se han transformado como en un país subdesarrollado. Y los chinos, en cambio, ya no son subdesarrollados, son un país súper desarrollado. Pero vuelvo a decir, la inteligencia china está detrás. La escritura china es muy particular, porque ellos tienen símbolos, y con unos 4.000 ustedes ya son cultos, con unos 300 se pueden haber. Pero si usted es realmente un sabio, tiene como 15.000 signos. Ustedes dirán, mejor los 26 del alfabeto y ya terminamos para escribir. Sí, pero ellos tienen muchas lenguas. Y entonces tendrían que estudiar 10 lenguas para comunicarse. Y en cambio tienen un solo sistema simbólico y todos leen en sus lenguas. Entonces por eso que tienen que comunicarse por escrito. Pero poco a poco el mandarín va ganando. De todas maneras, lo interesante es que estudiar ese símbolo es estudiar un concepto. Y estudiar 600 símbolos es tener una cultura. Entonces no se logra tan rápido, pero la gente cobra una cosmovisión cultural tremenda. Es más difícil, pero es mucho más profundo que un alfabeto que no tiene ningún contenido. Entonces tiene su ventaja. Ahora en este momento, cuando escriben a computadora, es paradójico. Usan en el mandarín el sistema fonético.
y escriben como nosotros con 28 o 30 palabras, Shin, pero cuando escribe S-H-I-N, Shin, ¡plum!, aparece el logo chino, dibujado. Entonces, no pierden más tiempo que nosotros, pero siguen leyendo en sus sistemas. Bueno, si empieza la China a recuperar entonces su autonomía, y eso es lo que también empieza a aparecer en América Latina, y sería la función de la universidad. O es decir, una vez que nos descubrimos coloniales, tenemos que decir qué hacemos. Y entonces ahí hay momentos para la construcción de lo que yo llamo la transmodernidad. Pero eso me gustaría representarlo como una metáfora de la siguiente manera. Teniendo en cuenta esto, que ahora también ya no es así, porque ahora surge entonces Europa, Estados Unidos, Rusia, China, la India, como polos ya de poder cultural, económico, militar, etc. Pero el África se queda más atrás. El mundo musulmán, muy rico por su petróleo, pero muy pobre a veces por su producción. Y América Latina, en el medio, no estamos tan avanzados como otros, pero tenemos ciertas ventajas. Entonces, yo lo represento un poco así. Si hubiera un cono de luz, una linterna, que ilumina aquí un círculo, eso es lo que la modernidad logró dominar. Y entonces América Latina fue explotada. Se le tomó su plata, se le tomó sus frutas, se le toma muchas de sus riquezas. Pero al mismo tiempo se ignoran cosas no explotables. Bueno, los mapuches que hablan su lengua, en total la lengua no sirve para nada, se la dejamos. Y le dejamos sus costumbres, y le dejamos sus modos de reproducción de la vida. Y entonces ignoramos muchas cosas porque no son modernas ni explotables. Y así surge también con el mundo musulmán y el mundo afro y el mundo de la India y el de la sudeste asiático. Y también la China fue explotada. Entonces la idea es la siguiente. La modernidad extrajo lo extractible, o es decir, aquello que le interesaba, la riqueza, cuidado, mucha información, porque le dieron grandes ideas aún de la ciencia, de la matemática. Nosotros usamos el número arábigo. ¿Dónde viene? En la Casa de la Sabiduría de Bagdad, álgebra. Es un capítulo de la matemática. Cuidado, es el nombre de un matemático musulmán de Bagdad también. Entonces, Europa se informó, estando en el centro, de una cantidad de cosas y se las atrapó. Y entonces extrajo, explotó. No agradeció a nadie y se lo atribuye todo a sí mismo y nosotros terminamos por creérselo. Miren cómo come un europeo hoy y cómo comían en el 1491. Pues era muy aburrida la comida del 1491. No había azúcar, no había café, no había tomates, no había casi ningún tubérculo, jamón. Era una cosa realmente insoportable. Ha aumentado la comida. ¿De dónde viene? De la extracción de todas las culturas. Entonces, así como el menú aumentó también la información y todo lo demás. Pero despreció. Ahora nosotros empezamos a tener que decir, bueno, ¿y qué somos? Y esa fue mi primer pregunta, yendo hacia Europa. Me di cuenta que no sabía lo que era, que me creía un europeo cuando tenía 23 años. Y llegué
a Lisboa y a Madrid y dije, yo no soy europeo, pero ¿quién soy? Un poco como se lo preguntaba Bolívar. Eso no lo preguntaba un mapuche, él sabe lo que es, pero no tiene extrema conciencia tampoco. ¿Quién soy? Eso supone reconstrucción de mi historia. Y entonces ahora sí tenemos que rehacer lo que somos. Y en el caso de la filosofía, la historia nacional. Mire, cuando hubo un congreso hace 6 años en Sudcorea, presentaron la primera historia de la filosofía budista en Corea del Sur. Nunca se había escrito, ahora se escribe. Toman conciencia de la historia. Y hemos publicado el primer tratadito de la historia del pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y latino. Incluimos a los 50 millones de latinos en América Latina. Y la fecha de ese libro dice 1300, 2000. 1300 es simbólico, pero no es 1492. Los aztecas, los incas, los chipchas, los tupi guaraní y los mapuches tienen una visión del mundo. Son sabios. Sabios en el sentido, como diría Tomás de Aquino, el que sabe ordenar las cosas. Porque hay científicos que pueden ser doctores en física, matemática, y ni saben lo que es. No tiene sentido para él ni la vida, ni la muerte, ni sabe lo que es el amor, y no sabe de las cosas más importantes. Entonces, es doctor en física y matemática, que es el 5% de la existencia humana, pero se ha perdido lo otro. El sabio es el que ordena la totalidad. Y esos son los grandes sabios de los pueblos, de todos los pueblos de la tierra, que con miles de años han ido ordenando por una narrativa racional en base a símbolos que se llaman los mitos y que los descifra un método preciso que se llama la hermenéutica, que puede descubrir el sentido de la vida de cada una de estas grandes culturas que son muy distintas y cada uno puede aprender grandes cosas de las otras. Porque si hay algo que pesa hoy como una espada de Damocles sobre todos nosotros, es la muerte ecológica. Estamos en el abismo de la muerte. La ciencia descubre cosas, muy bien, pero no expone, cuando expone un descubrimiento, los efectos negativos que eso puede producir en la intervención de la realidad a corto y largo plazo. Largo plazo puede ser un siglo. Y entonces los efectos negativos empezaron a acumularse. Y la ciencia, que descubre tantas cosas, es hoy responsable del comienzo del suicidio de la humanidad desde un punto de vista ecológico. ¿Y cómo paramos eso? El problema ecológico es un límite absoluto y es el problema ético fundamental, pero también civilizatorio de la nueva edad. La edad futura, no moderna, no puede tener como criterio una racionalidad matemática y un criterio del aumento de la tasa de ganancia del capital. Ese criterio es mortal. Lo voy a explicar un poco mañana si puedo, pero se trata de algo fundamental en este momento histórico, porque ni el socialismo real se dio cuenta del problema ecológico, que no es un problema de los verdes, ni es un problema de la tecnología, sino que es mucho más profundo. Y eso sí se aúna porque nuestros pueblos, como el mapuche, tienen una actitud ante la naturaleza que bien querríamos tener nosotros, de respeto a la naturaleza, pero no como objeto, sino siendo nosotros parte de esa naturaleza y fruto de ella.
como expliqué yo en otra clase, decir que la naturaleza es madre naturaleza es una metáfora, pero es una metáfora que indica un juicio científico. Somos fruto por la evolución de la vida en la Tierra. No lo hemos hecho nosotros ni ningún laboratorio. Nos lo hizo la naturaleza. Y entonces somos vivientes, ni sabemos cómo. Y por supuesto, nadie mereció nacer. ¿Qué tal? ¿Alguno mereció nacer? Merecer nacer es poder hacer algo para merecerlo. ¿Cómo voy a merecer algo antes de ser? Absurdo, es apodíptico, nadie me lo puede negar, ni el premio Nobel de la física. Nadie mereció nacer. Y somos vivos. Y somos los únicos vivos que somos responsables de la vida. Eso es una responsabilidad del ser humano. No es antropocentrismo. Somos los únicos vivos que recibimos la vida caro. Y el mal ético es desaprovechar esa vida y matar. Eso es el mal. Y afirmar la vida, eso es el criterio fundamental de la ética. No la ley, las virtudes, las opiniones, cositas secundarias. Afirmar la vida. Pero el sistema nos está matando. Porque nos vende alimentos, como decía yo, con hormonas que le puso a la vaca y se me vino a mi cuerpo y me está matando porque me hace engordar con las hormonas que le pusieron a la vaca. ¿Por qué? Porque es más barato. Entonces usted está calificando mi vida desde lo más barato y por eso me mata. La ciencia también es una deidad que hay que negar. La ciencia no sabe sino muy pocas cosas y es aritmética los descubrimientos. Pero el gran científico sabe que creciendo la ciencia aritméticamente, crece geométricamente su ignorancia. Porque descubro uno y ahora me doy cuenta que no conozco 10. Y ahora conozco 10 y me doy cuenta que no conozco 100. Y entonces el gran sabio se vuelve cada vez más humilde y eso es la ética, no tonteras del señor von Hayek, inventor del neoliberalismo, que tiene su ética del capital para hacernos aceptar la muerte. La muerte. Bueno, me dicen que ya me queda poco tiempo, pero miren, pensé hacerlo porque no lo hago a veces y es bueno. Tenemos páginas. Entonces yo tengo una paginita, la voy a poner porque todo lo que he dicho está que te he dicho en muchas obras. Hay una editora ahí, medio Quijote, que está publicando mis obras y le va a salir algo así como 46 tomos. Pobres los alumnos, porque antes decían, profesor, no se encuentra su libro, así que no lo puedo leer. Ahora dicen, profesor, son tantos que tampoco lo puedo leer. Entonces, pero, las 3 W, o como le llamen, pongan mi nombre en minúscula, como se lo merece, pero junto, enriquedussel.com. Entonces ahí van a tener todas mis obras gratis, las bajan. Estaba en Seúl y uno se levantó y me dijo, ¿y por qué usted las pone gratis? Y porque yo quiero que las lean. No entendía. Creyó que uno solo las pone para que la compren. No me importa que la compren.
el pueblo mexicano paga mi salario de profesor y eso me basta para un presupuesto honorable, no necesito. Pero ahí hay muchas cosas hechas y también hay muchas tesis y mucho material. Además tenemos una revista electrónica que se llama AFIL, Asociación de Filosofía y Liberación. Asociación de Filosofía y Liberación. Y ahí pueden todo el que quiera conectarse, participar, enviar su trabajo, y entonces estamos creando una especie de comunidad latinoamericana. Hay congresos ahora en octubre en México, vamos a hacer en la frontera un congreso de filosofía y liberación, y vieran, hay como 100 ponencias. Los jóvenes se animan a escribir, porque los temas de la filosofía y liberación son todos los temas. No hay que estar haciendo un comentario de Kant para hacer filosofía. Se puede pensar filosóficamente cualquier tema. Y entonces los jóvenes se animan a presentar ponencias muy buenas. El último Congreso de Filosofía en México, casi un 30%, fueron 16 paneles del primero al cuarto día del Congreso de Filosofía y Liberación. Y en Brasil ya ahora se hace el cuarto Congreso Nacional de Filosofía de la Liberación, solo. Y en Jujuy, en Argentina, han hecho un curso, un diplomado que ellos le llaman diplomatura, no sé de dónde sacan esa palabra, pero diplomado de Filosofía y Liberación Electrónica. Entonces hubo como 250 participantes con exigencias y después se les dio un diploma y bueno, van surgiendo cosas en manos de una comunidad muy juvenil. Yo me dirijo sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué? Y termino. Porque Lakatos, cuando habla, o mejor, Thomas Kuhn, cuando habla de un paradigma científico, cómo nace y cómo se agota en las revoluciones científicas. Y Popper pensaba que la teoría se termina por un argumento apodíptico contrario que termina con... No, las comunidades científicas siguen creando argumentos ad hoc hasta que se mueren de viejos. Las teorías se mueren de viejas. Y por eso que cuando los jóvenes dicen, eso ya no me interesa, ya se murió la teoría. Y ese joven tiene muchos años por delante para, en una nueva teoría, expresar lo que la nueva generación trae. Entonces, por eso yo más bien me dirijo a mis jóvenes alumnos. Entonces, a veces mi señora me pregunta, ¿y hubo algún profesor? No. Y hubo muchos alumnos llenos. Eso es lo que me interesa, que la nueva generación entienda que estas cosas le alimentan la reflexión cotidiana y le solucione los problemas que tenemos. Lo demás, eso ya se verá con el tiempo. Así que les agradezco mucho esta invitación. Yo vine aquí, no se imaginan, para aprender. Y ustedes me dirán, pero si poco usted ha escuchado. No, escuché cosas mínimas pero muy fuertes y logré en este seminario muy corto que participé formular 5 hipótesis para una estética de la liberación. Y va a salir un artículo y espero que por fin pueda escribir mi estética de la liberación, porque se puso en cuestión en estos días. Ahora, además debo decir personalmente que he visto una reacción, un dinamismo en el público ayer y anteayer, no común. Me digo, quizás es porque yo soy un poco chileno, porque vengo de Mendoza, que es de la otra parte, ¿no? Pero me siento realmente en casa aquí. Y puedo hacer chistes, ustedes me entienden, porque
Si yo le digo a un mexicano, pues se fue a donde el diablo perdió el poncho, no me entiende, porque ni sabe lo que es el poncho, ¿no? O yo le digo, pues ese está buscando bueyes perdidos. Me miran y dicen, ¿qué será lo que está diciendo, no? Pero aquí lo digo y me entienden, entonces me siento muy contento y por eso agradezco, por supuesto, al señor rector, a las autoridades, que no lo tomo para nada este doctorado como una calificación personal. Es más bien el entusiasmo de un grupo de gente que voy a brindar a ellos. Y como hice mi primer doctorado, yo querría homenajear con este doctorado a un pueblo. Cuando recibí el de Friburgo, en Suiza, Freiburg, en 1981, el primer doctorado lo dediqué al Frente Farabundo Martí de Liberación del Salvador. Porque en 1981 el pobre Salvador estaba terrible. Y cuando el año pasado festejamos el 25 aniversario de la pacificación del Salvador, pues hicimos un gran acto y yo estuve y recordé eso. Entonces, hoy yo querría ofrecer mi doctorado al valiente pueblo mapuche.